El miedo está presente en todos los seres humanos. Es una emoción básica, es una emoción primaria, es una emoción universal. De hecho, sobrevivimos porque aprendimos a tener miedo. Esto parece un contrasentido, sin embargo, es cierto, o sea, funciona así. Nosotros aprendimos a sobrevivir justamente, repito, porque, o sobrevivimos porque aprendimos a tener miedo, aprendimos a tener esta alerta que nos, eh, como que nos pusiera en guardia cuando algo ocurría. Entonces, cuando algo ocurre, te pones en guardia, te pones alerta y el miedo te ayuda a activar este sistema en ti. Entonces, es súper importante el miedo para todos, a todos de alguna manera lo hemos sentido y el miedo no es simplemente para quitarlo, no sé, para ocultarlo. No, el miedo aparece en nosotros, está en nosotros y nos acompaña por mucho tiempo y puede ser un aliado en la evolución, pero usualmente se convierte en una tranca, no nos deja evolucionar, no nos permite ir más allá en el proceso evolutivo. Entonces, hoy vamos a hablar de él porque creo que lo merece, vamos a hacerlo muy corto, eh, pero es eso, es una alerta para protegernos y nos pone en un estado de sobrevivencia. El estado de sobrevivencia es este en el cual nos defendemos, en el cual estamos alertas para ver qué está pasando y cómo podemos hacer que prevalecer sobre el peligro. Entonces, el miedo suele ser un peligro que aparece, real o imaginario, pero un peligro que yo detecto y ante ese peligro siento que me faltan recursos para enfrentarlo. Entonces empiezo a buscar cómo defenderme, cómo tomar algo con lo cual protegerme, defenderme, esconderme, correr o paralizarme. Cualquiera de las anteriores son mecanismos de defensa. Cuando a nuestros antepasados se le aparecía una fiera, muchas veces la parálisis era la que hacía que la fiera perdiera interés, pero si sale corriendo, pues se va a perseguirlo. Todos estos son mecanismos ancestrales que aprendimos y que de alguna manera nuestro cuerpo eh, lo registra y lo hace en automático. En automático nosotros sentimos miedo, en automático es que quedamos presas a veces del miedo, pero también en automático es que el miedo a veces nos protege, nos alerta y nos pone a distancia del peligro para sentirnos protegidos. Ahora, ese peligro puede ser imaginario, puede que no sea cierto, puede ser grabado en la mente y activamos el peligro cuando hemos tenido algún proceso vital o alguna experiencia en la cual nos sentimos vulnerados. Entonces, claro, en ese momento se activa en nosotros el miedo. Entonces, es importante saber que el miedo nos ayuda a sobrevivir. Y el estado de sobrevivencia es un estado bajito de conciencia. Entonces, cuando tenemos miedo y nos mantenemos en el miedo, nos mantenemos en un nivel bajo de conciencia, no evolucionamos, nos mantenemos defendiéndonos, nos mantenemos alerta, en ataque, en estrés constante, en victimización constante, en automático, simplemente porque estamos acostumbrados a reaccionar de esta manera y estamos acostumbrados a activar el ego como el conductor, como el piloto. El ego toma el control cuando estamos en peligro, cuando nos sentimos en peligro. Entonces, una persona que tiene miedo está constantemente dominada por el ego. Dominada por el ego, la persona pues no puede evolucionar, no puede ir más allá porque siempre va a estar en ese nivel muy bajito de conciencia donde pues no ocurre nada, no ocurre mayor cosa. Entonces es importante saberlo, tenerlo claro,
¿por qué es que no evolucionamos si estamos en sobrevivencia? Entonces la sobrevivencia me mantiene en ese nivel básico, en un nivel muy limitado de conciencia. No me doy cuenta de las cosas, simplemente estoy allí viviendo en automático. Piensa, por ejemplo, que los animales, que no tienen un nivel de conciencia muy elevado, no se dan cuenta de lo que tienen una memoria operativa, saben hacer las cosas, pero no necesariamente toman decisiones. Entonces nosotros, los seres humanos, cuando estamos con miedo no tomamos decisiones, volvemos al automático, volvemos a la memoria operativa, lo que sabemos hacer, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta que tenemos más opciones, que podemos hacer más cosas. Toda esa conciencia se pierde porque estamos atrapados, somos presa del miedo. Entonces, enfrentar el miedo es un requisito para evolucionar y podemos tener miedo a encontrarnos con otras personas, miedo al fracaso, miedo a la vergüenza, miedo a perder, miedo a relacionarnos. Entonces, todos los miedos encubren una situación y no nos permiten evolucionar. Entonces, para evolucionar necesitamos enfrentar el miedo y para enfrentar el miedo quiero contarles 4 cosas, 4 tips para enfrentar el miedo y para superarlo. Primer tip para enfrentar el miedo y superarlo. Conocerte y aceptar tu miedo. Conocer y aceptar tu miedo. Si no te conoces, siempre vas a estar presa de lo que sea. Es decir, si yo me doy cuenta que tengo miedo, no sé, al encierro, por ejemplo, o lo que llaman claustrofobia, o algo parecido, o si tengo miedo a los lugares demasiado, al contrario, demasiado abiertos, o si tengo miedo a las relaciones, o si tengo miedo a estar solo, y no me doy cuenta de ello, constantemente estoy poniendo mi cuerpo en una situación de estrés que no me favorece y que me mantiene en estado de sobrevivencia. Me mantengo defendiendo, me mantengo agarrándome a lo que pueda, a quien sea, a las cosas que hay a mi alrededor, porque no soy capaz de evolucionar, no soy capaz de ir más allá. Y es súper importante, pues eso, darme la oportunidad de ir más allá. Entonces, lo primero es conocerme, saber cómo reacciono, cómo es mi miedo, qué ocurre justo antes, qué lo dispara, qué estoy pensando, qué construcción interior hago. Un ejercicio recurrente en las personas que acompaño es escribir. Y el escribir es para conocerse, para poner fuera lo que estoy pensando, lo que ocurre aquí de manera privada, lo pongo fuera y una vez que lo pongo fuera lo puedo leer y me puedo dar cuenta. Antes no me doy cuenta de lo que ocurre. Entonces es súper importante conocerme y aceptar mi miedo, darme cuenta de qué es lo que me afecta y activar un concepto mejor de mí. Para ello, para activar un mejor concepto de mí, es importante el autoelogio, darme cuenta, celebrarme, celebrar las cosas que hago bien, celebrar las cosas poderosas. Tú sabes, la oscuridad no se puede sacar, no sé, a baldados, a carretilladas. No, la oscuridad se saca encendiendo la luz. Entonces, cuando tú tienes mucho miedo o estás proclive al miedo, es necesario que actives también el lado positivo. Entonces, conocerte y aceptarte es lo primero. Segundo es, entrena tus mejores opciones. Date cuenta de cuáles son tus mejores opciones. Es la eterna discusión de cuando los niños están en el colegio y resulta que les va muy bien en español y muy mal en matemáticas. Entonces el papá responsable le pone un profesor de matemáticas para que le ayude y para que salga de aquel atasco, ¿sí? Y pues digamos que sí, interesante, pero ¿qué tal si le pone el profesor de español o de lenguaje? Es decir, si es bueno para pintura, no lo entrene en matemáticas, entrénelo en lo mejor que hace, entrénelo en
en pintura, entrénelo en español, en el lenguaje, en la capacidad de expresarse, porque allí tiene una cantera poderosa para su vida y una fuente de seguridad, una fuente de poder que va a vencer los miedos a través de ello. Entonces es importante que no nos centremos en esas cosas, simplemente en cómo me fortalezco en lo que soy malo, porque no funciona, no es así. Es como fortalezco mis fortalezas, cómo las entreno, cómo las uso, cómo realmente evoluciono a partir de allí, porque eso va a hacer toda la diferencia. Entonces, es súper importante este proceso. Número uno, conocerte y aceptar tu miedo. Y número dos, trabajarle al reverso de esto. Y es encontrar tus mejores opciones, tus mejores posibilidades, aquellas donde eres más seguro, donde eres más hábil, donde tienes más talento. Y allí dedícate a trabajarte. Recuerda que estamos enfrentando el miedo para evolucionar. Entonces, para evolucionar, trabaja tus mejores habilidades, tus mejores partes de ti, tus mejores talentos. A veces, no, incluso con buena intención, pero perpetuamos nuestros propios miedos justamente porque no nos damos la oportunidad eh, de salir del fallo, del juicio, de estar mirando lo que no hago bien, lo que no funciona conmigo, lo que no, para lo cual no tengo talento, e intento mejorar en eso. La invitación es, no intentes mejorar en eso, intenta mejorar aquello o entrenar aquello en lo que eres mejor, en lo que eres bueno, porque allí vas a arrasar los miedos. Hay lo que los chamanes llaman el desplazamiento, y es, tengo algo aquí, tengo oscuridad aquí, ¿cómo la desplazo? No la desplazo a fuerza, no la desplazo maltratando, no la desplazo con un látigo, la desplazo encendiendo la luz. Una vez que enciendo la luz, la oscuridad desaparece. Entonces, date la oportunidad de entrenar tus mejores opciones, porque esto va a permitir que tú evoluciones realmente. Ese es el segundo tip. El tercero, el tercero es, ve desenmascarando tus pensamientos. Desenmascara tus pensamientos. Usualmente tenemos miedo, y estos miedos constantes, recurrentes, porque tenemos una cierta interpretación del mundo. Entonces, desenmascarar los pensamientos es ir poniendo entre paréntesis todo esto que yo sé, y es muy poderoso. Quienes han estado conmigo saben que siempre recomiendo la meditación, porque te permite quitar las interpretaciones, quitar las identificaciones que tienes contigo. Un miedo es un miedo recurrente, sobre todo es una identificación con una forma de ser, con una forma de interpretar, con una forma de acoger la realidad. Entonces digo, sí, es que yo tengo miedo a hablar en público. Y eso se convierte en mi identidad. ¿Qué tal si yo un día no supiera que tengo miedo a hablar en público? Probablemente me costará un poco, pero tal vez lo haga, porque no sé eso, no me identifico con eso, no asumo que yo soy así o que eso hace parte de mi identidad. Entonces, empezar a silenciar conversaciones, a cambiar conversaciones, a hacer silencio. El silencio me permite ir más allá de eso que yo creo saber. Entonces, yo creo saber que tengo miedo a hablar en público. Pero una vez que lo haga, probablemente empiezo a evolucionar. Entonces, cuando nosotros retamos esos límites, pero retamos esos límites primero en nuestro sistema. Entonces, busca ir profundamente en ti, porque en lo profundo de ti no hay creencia, en lo profundo de ti no hay identificación, estás tú fluyendo con la sabiduría poderosa que te habita, y esta sabiduría expresándose. Pero es la sabiduría que te habita la que se expresa. Entonces, si se expresa la sabiduría, no hay miedo, porque estás allí confiado en quién eres. Y aquí sirve mucho el humor. Haz una caricatura de ti mismo teniendo miedo, y vas a empezar a darte cuenta que ese no eres tú.
Date cuenta de la caricatura en la que te conviertes cuando tienes miedo. Tú te conviertes en una caricatura de ti mismo, no eres esa persona. Pero cuando cualquier cosa me atemoriza tanto, ¿sí? Voy a hablar con una persona y necesito negociar con ella tal cosa y empiezo, el sistema empieza a agitarse, mi corazón se acelera, las pulsaciones, me pongo colorado. Eso es una caricatura de mí. Podría ir totalmente fresco y tranquilo a decir lo que tengo que decir, lo que quiero decir, a expresarme. Pero si no, estoy siendo una caricatura de mí. No me estoy expresando como soy. No estoy siendo responsable con la sabiduría que soy, la sabiduría que me habita, la sabiduría que se expresa a través de mí, sino que soy un remedio de ella y entonces estoy perdiendo poder y estoy perdiendo potencial. Entonces, esa es la tercera. Ve a la sabiduría, ve a la interioridad, ve a lo que realmente te expresa o eres tú. Cuarto, la meditación desde el presente, desde la presencia, desde lo que ocurre en ti. La meditación te ayuda a volver al presente y es parecida a la anterior, pero en presente no hay miedo. Aquí en presente no hay miedo. Hay miedo de proyección, hay miedo del pasado, hay miedo del futuro, pero en presente no hay miedo. En presente hay fluidez, en presente hay vida, en presente estás, punto. Entonces, date la oportunidad de enfrentar tus miedos. Enfrenta, haz la caricatura de ti, date cuenta de quién eres, remédate y vas a darte cuenta de la distancia que hay entre este que estoy expresando y lo que soy en realidad. Es muy importante. Entrena tu mejor lado. Entrena tus mejores opciones, tus mejores posibilidades y vas a ver cómo se desplaza lo otro porque ganas seguridad. La seguridad es genérica, no es hacia algo, es porque tú, es una expresión de ti. Entonces, si tú te entrenas en esa expresión, las demás empiezan a derivar hacia desaparecer. Y la primera, que es conócete y acepta eso. Aceptar no es estar de acuerdo, lo he dicho muchas veces. Es acepta que esto está así para poder enfrentarlo, para poder ir más allá. Date la oportunidad de enfrentar tu miedo porque tu miedo te mantiene en estado de sobrevivencia y el estado de sobrevivencia es un estado de no evolución, es un estado de dominio del ego. Y yo he dicho muchas veces, el ego no es malo, pero lo malo es que el ego domine, que el ego te atrape, que el ego no te permita ir más allá. El ego te defiende porque es el miedo, también es defensa. Te ayuda a sobrevivir, pero no basta con sobrevivir. Ahí llega un momento en el que no basta con sobrevivir, que quieres más, quieres moverte hacia nuevas formas de expresión, hacia nuevas formas de comprensión de ti mismo, hacia nuevas formas de manifestarte con la vida. Ese es el tema de hoy, las posibilidades nuestras de ir más allá. Isabel, gracias por este tema. Justamente hoy he estado así. Me dan crisis de miedo. Sí, Isabel, el miedo, a veces uno se acostumbra a estar en esa montaña rusa, ¿sí? Entonces como que me vuelvo adicto a las emociones y el miedo es una emoción. Entonces como mi cuerpo para tener miedo segrega noradrenalina, adrenalina, un poco de cortisol y entonces claro, tu sistema se acostumbra a estas sustancias y necesita de vez en cuando volver a disparar la sensación. Entonces es necesario reentrenar tu sistema, por eso número uno, date cuenta, conócete, cuándo es que me ocurren estas cosas, en qué hora del día, de qué manera, en qué estoy pensando, qué he enfrentado durante el día, qué estoy proyectando para que esto ocurra. Conócete y luego acepta que sí, esta es una emoción que viene, que está aquí, que usualmente me carga, me carga y ocurre en mi espectro, en mi vida. Y tres, date la oportunidad de, segundo, date la oportunidad de identificar también lo mejor de ti y empieza a cultivarlo, empieza a alimentarlo, a entrenarlo,
porque en la medida en que lo entrenas te vuelves maestra en ello. Y entonces tu sistema aprende que tú no eres simplemente esta expresión apocada de ti miedosa, sino que también eres esta otra. Entonces ya tienes una opción y cuando el sistema tiene opciones, elige la mejor. Tu sistema inconsciente está diseñado para elegir entre las opciones, pero si tú no le das opciones, el sistema no sabe qué elegir. Y finalmente, silencio y presente, las dos variables de la espiritualidad más importantes con las cuales podemos evolucionar. Date la oportunidad de poner entre paréntesis todo lo que crees saber de ti, sobre todo respecto del miedo. Y entonces vas a poder evolucionar hacia nuevas formas de encuentro y hacia nuevas formas de evolución y de desarrollo.